Bienvenidos nuevamente al curso Metadatos. En la sesión de hoy veremos los errores más frecuentes en los archivos para la transmisión de metadatos. Bien, entonces por lo general los archivos XML no son manipulados por personas, generalmente los son interpretados por las mismas bases de datos, por las mismas máquinas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos una información, una base de datos en un sistema de información para transferirlo a otra base de datos. Entonces generalmente lo que pasa es que la misma base de datos genera un archivo XML y lo transfiere. En ocasiones, muy pocas, esos archivos son modificados por personas. En esas modificaciones se pueden presentar algunos inconvenientes, algunos errores, se pueden modificar algunos metadatos, algunos elementos que hace que ya falle la transferencia y pues no se transfiera la información. Algunos de esos errores más comunes los vamos a ver a continuación. Uno de los errores que se presenta con mucha frecuencia es que se alteren las etiquetas. Agregar una etiqueta de más, omitirla, eso puede resultar en un error. Por ejemplo, en este primer caso vemos que tenemos una etiqueta de apertura. Vamos a utilizar entonces, por ejemplo, una etiqueta para transferir el nombre. Hay una etiqueta de apertura, pero en la etiqueta de cierre hace falta un elemento. ¿Cuál es el elemento que falta en este caso? El cierre, este que tenemos acá. Dentro de las etiquetas que aparecen acá va a estar el dato. Bueno, si este elemento falta, entonces va a fallar la transferencia. Para poder hacer esa transferencia o que esa transferencia se realice de manera exitosa, necesitaríamos esto. ¿Es que va a fallar solamente la transferencia de ese dato? No, no va a pasar absolutamente nada. El archivo ya se va a dañar en este caso. En el segundo ejemplo vemos que otro error en este caso no es que nos faltó la etiqueta, como lo estábamos viendo acá, el cierre de la etiqueta, sino que lo que nos faltó en este caso es la etiqueta de cierre. Es decir, tenemos una etiqueta de apertura, pero no una etiqueta de cierre. Entonces, ¿qué va a pasar? En la base de datos o el archivo XML no va a ser interpretado por la otra base de datos. Ahí vamos a tener un error. Y al igual que en el elemento o en el ejemplo inicial, que nos falte cualquier elemento de una etiqueta, entonces va a estar representado de esta manera. Es decir, hay un elemento que abre la etiqueta pero no cierra. ¿Qué quiere decir? La base de datos o el archivo XML estaría interpretando que la etiqueta sigue siendo esta, pero no hay un cierre, porque aquí hay otra apertura de una etiqueta de cierre, ¿sí? Entonces, esto es otro de los errores más comunes. Estos errores son comunes que se presenten y parecen simples de identificar. Y es así cuando usted tiene pocos registros. En este caso nosotros tendríamos 3 elementos, es fácil de identificar. Pero cuando usted tiene un archivo XML con 100, 200, 1000, 10.000 filas, entonces la identificación puede ser muchísimo más compleja. Otro de los errores que se presenta en este caso es agregar otro tipo de etiquetas o agregar etiquetas adicionales. Por ejemplo, en el primer elemento o en el primer ejemplo nosotros tenemos, en este caso vamos a tratar con otra, cargo, y entonces vamos a cerrarla, cargo, ¿sí?
Aquí iría entonces profesor. Estamos utilizando la etiqueta cargo o el metadato cargo y el dato es el profesor. Y en este ejemplo tenemos una etiqueta de cierre adicional. ¿Qué va a pasar? No va a ser interpretada correctamente. Tendríamos que eliminar una para poder que este dato profesor se transfiera de manera correcta. En este segundo ejemplo, lo que estamos viendo es otra etiqueta de cierre, es decir, vamos a tratar de hacer esto un poco más pequeño. Usted tiene aquí la etiqueta de cierre que dice cargo, ya aquí la cerró, pero haciendo alguna modificación, usted volvió a cerrar. El hecho que usted tenga otra etiqueta en esta parte no lo va a dejar transferir esa información. Tendremos que eliminar en este caso una para poder que se transfiera la información. Y lo mismo pasa no solamente con etiquetas completas, sino con cualquiera de los elementos que estábamos mostrando. Entonces en este caso podría aparecer otra etiqueta acá y no va a transferir. Recordemos que los elementos están definidos por una etiqueta de apertura, una de cierre, en este caso una de apertura, una de cierre, una de apertura, apertura, cierre, apertura, cierre, y para el caso, para indicarle al archivo XML que el campo va hasta allí, la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre con este carácter que identifica que es una etiqueta de cierre, es decir, este que nosotros tenemos acá. Bien, igual pasa, no solamente esto pasa a nivel de campos o de metadatos, también puede pasar a nivel de registros completos, como es el caso de este ejemplo que nosotros tenemos acá. Hay una etiqueta de registro que abre, hay una etiqueta, cerremos esto, hay una etiqueta de registro que cierra, pero por error se registró otra etiqueta de registro que cierra. Él va a decir, un momentico, esta que usted abrió ya cerró con esta que está cerrando donde abre, entonces nos va a generar error, por eso tenemos que tenerlo así. Si fuera el caso de tenerlo así, entonces también tendríamos que tener esta etiqueta acá, que es lo que le falta. Esta es esta, y esta etiqueta iría acá. Muy bien. Otro de los elementos que puede afectar un archivo XML son justamente esas etiquetas de cierre, es decir, nosotros abrimos una etiqueta y pues la deberíamos cerrar, pero en este caso olvidamos registrar el elemento que la cierra, ¿sí? Entonces en este caso, este sería el ejemplo donde no va a ejecutarse, no va a correr o no se va a transferir esa información, y este sería en el que sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en este elemento? Tenemos este elemento que hace falta aquí y nos está sobrando este que hay acá. Ya habíamos visto este que hay aquí en la diapositiva anterior y también habíamos identificado esta con el elemento de cierre. Entonces, recordemos, una etiqueta de apertura, una etiqueta de apertura, una de cierre, una etiqueta de apertura, una etiqueta de cierre, como está registrada acá. De esta manera se puede transferir la información. En medio de este tag es donde va el dato, que se va a transferir de una base de datos a otra.
Otro de los elementos que incide mucho o que pasa mucho dentro de los errores en los archivos XML es cuando se están registrando notas. Recordemos que las notas son esos elementos que están dentro del archivo XML, pero que no se interpretan visualmente en una base de datos. Es decir, son comentarios que están dentro del archivo, pero que no se muestran como tal. Entonces, supongamos, hay un registro. Bueno, vamos a hacerlo más bien del otro modo. Tenemos una tabla con información. Campo 1, campo 2, campo 3, registro 1, registro 2, registro 3 y los siguientes. Estos elementos son los que ya nosotros habíamos interpretado o habíamos identificado dentro de un archivo XML. Dentro de ese archivo XML pueden contener notas. ¿Cuáles son esas notas? Entonces, por ejemplo, este registro es muy importante, este registro se debe revisar, en fin, pero esto está oculto, esto no lo muestra la base de datos. Esas notas, cuando generalmente se registran esas notas, hay algunos elementos que pueden interferir. Entonces, por ejemplo, realmente la forma de transferir una nota es de esta manera, así como está especificada. Vamos a poner esto aquí para cerrarlo, para hacerlo un poco más visual, ¿sí? Pero recordemos que es esta parte. Pero observemos cuáles son los elementos de una nota. Abre, también cierra, abre, cierra, abre con un signo de exclamación, seguido de dos guiones, es decir, abre, exclamación, guión, guión, se registra la nota, nota o comentario, y en este caso cierra, perdón, guión, guión, cierra, mientras que en este caso no se está registrando el guión, guión, por eso esta está mal registrada. Esta nota, ¿por qué está mal registrada? Primero, vamos a ver, etiqueta que abre, exclamación, guión, guión, la nota, pero 1, 2, 3. ¿Qué quiere decir? Nos está sobrando un guión. Ahí ya está mala esa nota. Otro elemento, otro ejemplo. Etiqueta de apertura, muy bien. ¿Qué está pasando aquí? ¿Está cerrando? No, es que no se necesita. En los otros elementos para transferir la información, sí, vamos a recordarlo. Entonces era aquí, nombre, perdón, apertura, nombre, digamos Juan, cierra, nombre y cierra. Cargo también, cargo, digamos administrador y cierra. Para las notas, en el caso de las notas, por ejemplo, vamos a registrar una nota de exclamación, guión, guión. La nota va a ser revisar contrato. Contrato. Ya habíamos dicho que cierra de esta manera, guión, guión, cierra. No es necesario registrar esta parte, es decir, no lo es, abre, cierra, guión, guión, cierra. Esta parte no es necesaria. Si uno se encuentra con esto en un archivo XML, no va a correr, está malo. Y finalmente, en este ejemplo que tenemos acá, aquí está bien construida la nota hasta este guión que tenemos acá, no es necesario, y un elemento
que no tiene nada que ver acá. Entonces, generalmente, en las notas también se podría presentar algunos elementos que puedan afectar nuestro archivo XML, pero tenemos que registrarlo de esta manera. Si tiene, como ya lo habíamos visto, un guión de más, sea en el cierre, sea en la apertura, si tiene esta opción de cierre aquí, si tiene algunos elementos más, no nos va a correr, por eso está mala. Y la forma correcta de representar una nota es esta que nosotros tenemos acá. Bueno, finalmente hay un tema con los caracteres especiales que puede ser, se nos podría pasar, y es que esos caracteres especiales que están reservados para estos elementos hay que representarlos de una forma diferente, el cual esa tabla de caracteres especiales ya nosotros la podemos consultar dentro de los elementos del curso. En este caso encontramos varios errores, incluso aquí en la que nos dice que está correcta. Recordemos que la forma de interpretar, por ejemplo, una fórmula que sería 3 menor que 5, este es el dato que vamos a transferir, así se vería, vamos aquí, hacerlo nuevamente, utilizando este espacio. El campo se llama fórmula, y entonces esto es 3 menor que 5, así se vería en la base de datos. Y en el archivo XML, la forma correcta de transmitir esa información es abro, fórmula, cierro, aquí vamos a registrar el dato, fórmula, cierro, y este dato que tenemos que representar 3 menor que 5 no lo podemos registrar así. ¿Por qué no lo podemos registrar? Porque si nosotros empezamos 3, sí, el 3 sí lo registra, muy bien. Menor que, él dice entonces usted, como ya comenzó esta apertura, posiblemente lo vaya a cerrar, pero lo que usted registra es un 5. Él dice, un momentico, yo no entiendo qué es lo que me está diciendo, encuentro una apertura, usted va a cerrar y registra un dato diferente a lo que usted tiene aquí. No, señor, un momentico, esto no es correcto. Para usted poder representar ese menor que, usted va a tener que hacer uso, apoyarse con elementos para esos caracteres especiales. Es decir, en este caso, usted debe decir que la forma de representar este menor que es esta. La forma de usted representar este menor que es esta. Entonces, lo que tendría que hacer es ampersand lt punto y coma. Ya lo hice al revés. Ampersand lt punto y coma. Esto ya le está diciendo a usted dentro de la base de datos, es decir, se lo está interpretando así. Si usted lo registra así, esto no le va a pasar, va a quedar ahí. Pues entonces lo mismo pasaría si usted quiere decir, supongamos, vamos a tener otro caso, digamos, no sé, nombre de la empresa o razón social, una base de datos que nos hable de esto, ¿sí? Y se va a llamar, no sé, JJ. ¿Cómo va a transferir esa información? Vamos a ver aquí. Utilizando, aquí, digamos nombre. Usted no podría hacer esta parte J y J, porque él va a decir, entonces usted va a empezar a escribir J, muy bien, sí señor, yo le voy a escribir la J acá. Y luego dice,
ampersand, entonces dice, me va a registrar un carácter especial. Él no está esperando que usted registre este ampersand acá. La forma de representar este ampersand ya la podemos identificar dentro de la tabla de elementos especiales. Para poder, ampersand, punto y coma, que se vea representado de esta forma. Entonces es importante tener en cuenta cuál es la estructura de un archivo XML, porque cualquier carácter de más, o por el contrario que nos sobre, nos va a dañar el archivo XML. Por lo tanto, no va a haber una transferencia de la información entre bases de datos.